we want to, we want to, we want to. Queremos determinar dx, y luego determinar la pendiente de la línea tangente en el punto 2,2. Aviso: nuestra ecuación es una ecuación implícita, porque no está resuelta para ti. Así que determinaremos dx utilizando la diferenciación implícita. Así que tomaremos la derivada de ambos lados con respecto a x. Así que estamos configurando esto. Vamos adelante y distribuya x cuando esté bien. Así que tendremos x a la cuarta. Esto será más x cuadrado x, y cuadrado igual el derivado de 8 y cuadrado con respecto a x. Así que el derivado de x al cuarto con respecto a x sería cubierto 4x. Pero ahora cuando determinemos el derivado de x cuadrado x y cuadrado, tendremos que aplicar la regla del producto. Tenemos la primera función, x cuadrada, x al derivada de y cuadrada. Y desde que este término implica y, debemos aplicar la regla de cadena. Tenemos un factor extra de dx. Así que el derivado de y cuadrado con respecto a x sería 2x dx más la segunda función, que es y cuadrado. X el derivado de la primera función, que sería el derivado de x cuadrado, que es 2x, igual el derivado de 8 y cuadrado respecto de x igual 16 y x dx. De nuevo, el término incluye y, por tanto, tenemos que aplicar la regla de cadena. Así tenemos un factor adicional de dx. Ahora tenemos que resolver esto para dx, así que el resto será álgebra. Lo que es un poco diferente sobre este ejemplo es que tenemos dos términos que incluyen dx, este término aquí y este término aquí. Así que tenemos que obtener estos en el mismo lado. Así que moveremos este producto al lado derecho de la ecuación. Así tenemos 4x cubiertos más 2y cuadrados igual 16y. Dx, 2x cuadrado y dx. Ahora, todavía necesitamos resolver esta ecuación para dx, así que lo que hacemos aquí es factor out dx de estos dos términos. Tenemos dx x la cantidad 16y, 2x y cuadrado. Y ahora, porque estos están adjuntos por la multiplicación, podemos dividir ambos lados por la cantidad 16y, 2x cuadrados y para solucionar dx, esto simplifica a 1, así que tenemos dx igual a este cociente. Pero aviso: como hay un factor común de 2 entre el numerador y el denominador. Así que en forma factorizada tenemos 2x la cantidad 2x cubierta más y cuadrada 2. X la cantidad 8 y, x cuadrado, y así que este 2 se simplifica, y la forma final de nuestro derivado sería dx igual 2x cubierto más y cuadrado dividido por la cantidad. y, x y cuadrado. Y esto no simplifica más. Así que esta es la primera parte de esta pregunta. Pero ahora queremos evaluar esto en el punto 2,2. Así que sustituiremos 2 por x, y 2 por y. 2 cubierto es igual a 8 por 2 es igual a 16 más 2 por 2 cuadrados igual 8. Nuestro denominador será 8 por 2 es igual a 16, y esto será 2 cuadrados x2, así que tendrá 8. Así que nuestro numerador será 24. Denominator va a ser 8, nuestro derivado igual 3 hexanewtones el punto 2,2. Así que esto nos dice que la pendiente de la línea tangente en el punto 2,2 del gráfico dado sería 3. Vamos a verlo gráficamente. Aquí está el gráfico de nuestra ecuación en negro, y la línea tangente en el punto 2,2 se grafica en azul. Aviso: esta línea tangente tiene un intercepto de -4,
que significa que la ecuación de la línea tangente sería y igual 3x, 4. Vamos adelante y compruebe la pendiente entre estos dos puntos. El aumento sería de menos 4 a 2, eso es 6. Y la corriente sería 2 unidades a la derecha o 2. Y la pendiente de 6 2 simplifica a 3. Así que esto verifica nuestro trabajo en la diapositiva anterior. Espero que hayas encontrado esto útil.